Bienvenidos una vez más ya a la penúltima videoclase de la asignatura de urgencias. Vamos ya pues prácticamente para la recta final. Es importante que repasen los temas porque al final del día, bueno, el examen final va a contener todo lo que hemos revisado en los otros temas. Bueno, pues a lo que nos compete en esta ocasión es trauma abdominal. Es un tema no tan amplio, pese a que es muy amplia su distribución, su severidad y su importancia. Es no muy amplio el tema porque ya hemos abarcado casi todo lo de la fisiopatología en el paciente con trauma abdominal. Entonces, pues realmente ya tenemos prácticamente todo avanzado. Aquí lo que vamos a tener que hacer es estar viendo cuáles son las patologías que vamos a encontrar en el abdomen. La verdad sí me da pues ahora sí que mucha pena porque no vamos a poder practicar con el equipo de eco. De verdad es una práctica que hacíamos cada año con todos ustedes y creo que era una de las cosas que más les gustaba, o sea, agarrar el equipo de ultrasonografía, estar practicando pues entre ustedes para ver vejiga, útero, riñones, hígado, corazón, veíamos un poquito de pleura, digo, claro, obviamente pues en el nivel en el que estamos, pero era muy interesante, ¿no? Ponerlo aquí en yugular, ver cómo se ingurgitaba la yugular, ver el efecto Doppler, bueno, cosas que, pues bueno, sí, la verdad, lamento mucho que no vayamos a poder hacer. Pero bueno, vamos a tratar de ver este tema de una manera breve, vamos a tratar de abordar los temas importantes. Y bueno, pues ya para no darles mucho preámbulo con esto, pues vamos a empezar con lo que viene siendo la clase. Y pues bueno, ahí está, es el trauma abdominal, lo que vamos a empezar a ver nosotros. Y pues bueno, vamos a darle lleno. Como saben, finalmente el trauma abdominal también es frecuente y frecuente en el sentido de que lo vamos a ver tanto en situaciones de violencia como en situaciones de accidente. Ya habíamos comentado o platicado que tenemos muchos casos en los cuales pues los pacientes pueden ser de ambas índoles y que fíjense cómo pues prácticamente casi todos los pacientes que tengan un trauma abdominal se van a quedar hospitalizados porque pues presentan signos y síntomas de irritación y no puede saber si verdaderamente tiene datos de un abdomen agudo en ese momento y que prácticamente la mitad pues también va a terminar siendo operado. Algunas veces pues hasta puede no encontrarse nada, ¿no? Las famosas laparotomías blancas. Y que es complicado porque, pues, muchas veces si te llega el paciente politraumatizado, pues, te vas a enfocar como lo hemos hecho y como lo hemos venido platicando A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, primero la vía aérea, el control de la columna cervical, la ventilación, y ahí, pues sí, todo lo de trauma de tórax entra mucho en la parte de la ventilación, porque si encuentro que tiene el hemotórax, pues, le voy a poner el sello de agua. Pero si el paciente tiene déficit neurológico, pues, lo voy a intubar, y a lo mejor, pues ya intubado, no le voy a ver el abdomen, no me voy a fijar en el abdomen y ahí vamos a tener pues una situación que pueda poner en riesgo. Obviamente también tenemos que ver que el paciente que trae trauma abdominal también puede tener un trauma pélvico, ¿sí? Un trauma óseo y ahí puede haber una cantidad enorme de sangrado. Sepan ustedes que, por ejemplo, la pelvis puede llegar a sangrar hasta 2 litros, o sea, tú si tienes 5 litros y pues 2 se te van ahí en la pelvis y los huesos largos, fémur, medio litro, pues esto puede causar una gran pérdida de sangre y llevar al paciente a choque hipovolémico. Y a lo mejor tú no lo ves sangrando, a lo mejor tú dices, bueno, pues es que, ¿de dónde está sangrando, no? No, bueno, pues es que el paciente está sangrando precisamente en la parte de la pelvis por la fractura inestable. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces nos cuesta mucho trabajo porque pues, si está intubado, no se va a quejar de dolor abdominal, lo tienes intubado, lo tienes sedado. Entonces, hay que estar muy pendientes precisamente de este tipo, ¿sí? Y que bueno, pues claro, tenemos la anatomía externa y bueno, todos quisiéramos estar así, pero en realidad pues somos así. Y y eso es lo que somos. En realidad, no hay una parrilla costal que proteja el abdomen. En realidad, lo único que protege el abdomen, pues, es prácticamente la piel, tejido celular subcutáneo, la grasa, el músculo, y de ahí, pues, para adentro están todos los órganos prácticamente expuestos.
Y algo de lo que tenemos que saber, pues es que tenemos precisamente en la parte posterior únicamente la columna, el área muscular, y que después de eso, pues están completamente expuestos los órganos como el vaso, el hígado, vejiga, órganos urinarios, genitourinarios, y también puede haber una lesión nerviosa. Entonces, ¿qué puede traer un paciente con trauma abdominal? Puede tener lesión de víscera hueca, sí. Puede tener lesión hepática, sí. Puede tener lesión esplénica, sí. Puede tener lesión vesical, ruptura vesical, sí. Puede tener lesión renal, por supuesto. Puede tener lesión vascular, claro que sí. ¿Sí? Puede tener una lesión genitourinaria, o sea, puede tener una ruptura uretral también, por supuesto, ¿no? Y por ejemplo, en la paciente embarazada, esto también supone un reto mayor, porque imagínate que es una mujer embarazada que tiene un accidente en vehículo de motor y pues choca, y entonces ahí el producto también tendrá un valor adicional que tenemos que estar vigilando. Entonces, es un área que, como podemos ver, tiene un montón de cosas que pueden ser lesionadas. Y que igual que en el trauma craneoencefálico, igual que en el trauma de tórax, ¿sí? Igual que en el trauma de cuello, pues ya sabemos que puede ser tanto cerrado como penetrante. Y que el trauma cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son el vaso y el hígado. Y pues, ¿cuál será la pregunta? Bueno, pues, ¿por qué el vaso y el hígado prácticamente se avientan la mitad de los casos? Muy sencillo. Cuando golpean a una persona, ¿sí? Las personas generalmente son diestras. Y entonces van a pegar del lado desde su derecha hacia mi derecha. Entonces el hígado generalmente se encuentra ahí. Ahora también los golpes también suelen ser de abajo hacia arriba, con la rodilla, o pueden ser patadas. Cuando empiezan a patear a la persona, como ya habíamos dicho, como mecanismo de defensa, pues se va a hacer bolita. ¿Y qué va a pasar? Van a estar golpeando la parte posterior, tanto la espalda alta como la espalda baja, y ahí se encuentra precisamente el vaso y puede causar una ruptura esplénica, o pueden causar una contusión o una lesión hepática que pues pueda causar sangrado e incluso la muerte de una persona. Entonces, generalmente los traumas cerrados, ¿sí? Pues son por golpes, pero bueno, también pueden ser por el golpe del volante contra el abdomen, o puede ser también, por ejemplo, por caídas, ¿sí? Pero bueno, es más frecuente en el caso de la violencia que podamos encontrar este tipo de lesiones más frecuentemente. Además, pues el abdomen es muy flexible, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, el mecanismo de compresión, de contusión, va a causar un desplazamiento del aire a nivel del intestino a diferentes partes del intestino. Y esto difícilmente va a perforar una víscera hueca como lo es el intestino delgado o el intestino grueso. Entonces es más frecuente que los órganos que son más sólidos o que tienen interfaces líquidas vayan a ser dañados. Eso es una de las cosas que vamos a encontrar más frecuentemente. Y pues claro, en el penetrante, pues si traigo un cuchillo, traigo una navaja, pues voy a hacerlo de esta manera, ¿no? De abajo hacia arriba. Y esto también pues va a hacer que de nuevo el hígado y de nuevo el diafragma, porque dijimos que traigo el cuchillo, entonces voy a hacerlo de abajo hacia arriba, va a penetrar y va a causar lesiones. Como les decía, pues el hígado es el más frecuente. ¿Por qué? Pues porque es diestro el asaltante, es diestra la persona que te golpe, y más frecuentemente va a causar lesiones que van de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo también se puede, pero pues un trauma torácico, ¿verdad? Y la parrilla costal se interfiere. Entonces, bueno, generalmente los asaltantes saben mejor que nosotros este tipo de cosas, saben mejor que nosotros cómo lesionar, saben mejor que nosotros dónde el cuchillo no va a encontrar ninguna resistencia, y evidentemente el abdomen es la parte preferida. En el caso, pues, como ven, ya el vaso no figura,
¿sí? Sino ya el intestino delgado. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sí, no es un golpe cerrado donde simplemente el aire se redistribuye y se cambia la presión intraabdominal hacia otras áreas, sino que en esta ocasión un objeto penetrante va a causar una lesión directa sobre la pared del abdomen y este puede atravesar precisamente hacia lo que viene siendo el intestino delgado y perforarlo. Y por lo tanto, ahora el intestino delgado figura como una de las lesiones más frecuentemente que ocurran, igual que en el colon, pero bueno, pues ahí podemos ver la razón del por qué, ¿no? Claro que si ya estamos hablando de arma de fuego, pues el arma de fuego, recuerden que, digo, qué desgracia que tengamos que estar pensando en esta parte de la biomecánica del trauma, pero es lo que nos enfrentamos todos los días los médicos cuando vamos a trabajar. Vamos y vemos pacientes que reciben disparos y tenemos que pensar en el escenario, en qué fue lo que pasó. Y esto no se trata de un chisme, no se trata de ver por qué sucedió, ay, qué emoción, ¿no? De a ver qué. No, se trata de entender la biomecánica del trauma para predecir el tipo de lesiones que pueden ocurrir. Por eso les digo que en el caso de proyectil de arma de fuego, el intestino delgado, el colon y el hígado, fíjense cómo ahora el intestino delgado figura más. ¿Por qué? Porque precisamente esta persona, voy a poner dos escenarios que son relativamente frecuentes. El asalto a vehículo. Cuando hay un asalto a vehículo, generalmente el asaltante, que no es como en la televisión te lo ponen, que te ponen que el asaltante está así, ¿no? Dicen, no, pues está casi con la pistola. Esto no lo hacen los asaltantes. Ellos saben que si acercan el arma hacia ti, ¿sí? Tú lo puedes desviar. Ellos hacen esto. Están con la pistola en la parte de atrás y de arriba hacia abajo. Estoy en la ventanilla de mi auto, yo estoy en mi auto manejando, ¿sí? Y cuando se acerca el asaltante, se acerca él de pie, ¿sí? Entonces lleva una superioridad en cuanto a la altura, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a colocar y va a apuntar de arriba hacia abajo, hacia mi cabeza, hacia mi tórax, a lo que esté. Pero va a mantener una distancia, ¿sí? Sobre mi persona. ¿Para qué? Para que yo no pueda tener manera de acercarme al arma de fuego. Y segundo, porque él tiene esta ventaja para poder quitarme la cartera, el celular, ¿sí? O incluso bajarme del auto, alejarme y robarse mi vehículo. Cuando las personas se resisten a los asaltos o las cosas se salen de control, la persona va a disparar de arriba hacia abajo. Y es por eso que la bala va a penetrar precisamente de arriba hacia abajo. Vean cómo ya el hígado no figura como la primera causa. ¿Por qué? Porque el hígado queda del lado interno del vehículo, por ejemplo. Entonces, el disparo viene en esta dirección. Puede penetrar tórax, diafragma e intestino delgado o colon. El hígado pues también puede pasar, pero no es tan frecuente. Ahora, el segundo escenario. Yo no voy en vehículo, voy a pie, ¿sí? Y trato de huir. ¿Qué sucede? Me van a disparar por la espalda. Y entonces ahí es cuando ya figura un poquito más el hígado en un 30%. Vean cómo tenemos que pensar cuando recibimos este tipo de pacientes qué está sucediendo. Las lesiones vasculares que vimos en la diapositiva pasada, que son solamente el 25%, o sea, una cuarta parte, es bien preocupante. ¿Por qué? Porque las lesiones vasculares pueden ser exsanguinantes y mortales. Así de sencillo, ¿sí? Una lesión vascular puede incluso hacer que pueda haber una pérdida de la extremidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de descartar lesiones vasculares, verificar los pulsos distales del paciente, de las extremidades, para ver que haya una adecuada eh, flujo vascular y evitar que se nos vaya a pasar de largo alguna lesión de estas características. Como sabemos, pues estos mecanismos son fuerzas de compresión y de desaceleración en el caso de los traumas, en los casos de accidentes. Y las fuerzas de compresión, bueno, pues ahí vemos una marca de un cinturón de seguridad, ahí la podemos ver precisamente, en donde se observa cómo el cinturón de seguridad está mal colocado. Y déjenme decirles
que normalmente nos colocamos mal el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, ¿sí? Eh, Ustedes ven que el vehículo tiene en su inserción de uno de los puntos, tiene un ajuste de altura. Es lo habitual, lo normal. ¿Esto es para qué? Para que el cinturón quede sobre la cabeza del húmero, ¿sí? No debe de quedar aquí como se lo ponen algunas personas, porque cuando hay un accidente, el cinturón se puede deslizar y cortar una zona del cuello o comprimir la clavícula y poder causar una fractura. Y aquí abajo, pues también se lo ponen en el abdomen, no sobre las crestas ilíacas, y va sobre las crestas ilíacas. Entonces, por ejemplo, las mujeres embarazadas o las mujeres que tienen las mamas muy prominentes, pues a veces les incomoda tener la banda del cinturón de seguridad sobre la mama. ¿Qué hacen? Agarran el cinturón y se lo ponen entre las mamas. Eso es una de las cosas más peligrosas que pueden hacer. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando hay un accidente y se activa el mecanismo de seguridad del cinturón, esto funciona como un cortaqueso. Entonces, hay este mecanismo y la parte del cinturón del abdomen va a hacer una compresión tal que puede causar cizallamiento y ruptura de la aorta abdominal. Así, de ese tamaño. O fractura de la clavícula y el primer arco costal. Y ya lo habíamos visto en trauma de tórax, que el primer arco costal y la clavícula se convierten en una especie de garra. Y esta puede hacer que se eh, desgarre la aorta y entonces causar una ruptura traumática de la aorta, la cual ya habíamos comentado no es tan fácil de diagnosticar y por lo tanto, en estos casos, el paciente puede llegar y no darte cuenta que el cinturón fue su sentencia de muerte. Y hay muchas personas que dicen, ay, pues el cinturón es tan peligroso, entonces ¿para qué me lo pongo? Etcétera. La verdad es que si te lo pones bien te va a salvar la vida. Si te lo pones mal, bueno, pues es uno de los riesgos, ¿no? Es como todo, al final del día es importante saber usar estos dispositivos de seguridad, ¿no? La bolsa de aire al abrirse, pues puede causar precisamente lesiones corneales, abrasiones corneales, ¿sí? Traumas de la cara, fracturas de la nariz, pues sí, pero no te moriste, así de fácil. Imagínate el tipo de golpe, el tipo guamazo que te debes de haber metido, ¿sí? Para que se haya activado la bolsa de aire. Y entonces la gente se queja que porque la bolsa de aire les rompió la nariz. Bueno, a mí que me rompan la nariz, pero que no me muera. Porque el trauma de cráneo que pudo haber sufrido una lesión severa con fractura de cráneo o incluso la muerte. Entonces, la verdad es que es el mal uso o el buen uso de los dispositivos de seguridad, por una parte, el buen mantenimiento que se le da al vehículo, por otra parte, y finalmente ponerse a pensar sobre prevención antes que otra cosa, ¿no? O sea, no manejar en estado de ebriedad, no ir a alta velocidad, etcétera. Cosas que no vamos a discutir en este momento, pero que en realidad son importantes tomar en cuenta porque muchas de las veces creemos que con esto es suficiente, ¿no? O sea, saber qué fue lo que pasó, pero la parte de la prevención es una parte esencial. Bueno, pues al final del día, como seguimos en esto, les comento que, como pueden ver, ahí puede ser una compresión externa, como el cinturón, que puede hacer una lesión directa. En el caso, pues, de estas fuerzas van a causar hematomas y pueden causar también un aumento de la presión intraabdominal, precisamente por lo que les decía, comprimen y todo el aire que tenemos en el intestino, materia fecal, etcétera, va a redistribuirse ese aire y esa presión, pero puede aumentar. Mientras que estas fuerzas de desaceleración pueden causar el cizallamiento en las partes móviles. Pero no solo eso, también es la transmisión de la energía de un trauma. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo donde podemos ver que al frenar, la energía se transmite a través de los huesos largos y ocasiona fracturas de huesos largos o puede causar una luxación o fractura de la ceja posterior del acetábulo. Puede causar, como ven, la deformación del volante con trauma de tórax, lesión cervical y trauma de cráneo. O sea, todo en uno puede haber.
Esto, además de lo que ya estamos comentando, puede causar lesiones vasculares y estas lesiones vasculares generar trombos que pueden ocasionar complicaciones posteriores. ¿Qué tipo de lesiones podemos llegar a buscar y tenemos que tener cuidado? Primero, el diafragma, porque puede haber una hernia diafragmática, como ya lo habíamos visto también, trauma de tórax. En el duodeno, pues obviamente tienen lesiones que se van a presentar en aquellos que no usan el cinturón. Por eso les decía, si usa cinturón, ¿lo usó bien o lo usó mal? ¿Y qué tipo de lesiones espero? Si no usa cinturón, ¿qué tipo de lesiones espero? Si el golpe es posterior, si el golpe es lateral, si fue volcadura, si fue eyección del vehículo, si tuvo compresión o atrapamiento, ¿sí? Si hay síndrome de crush, ¿sí? Todo este tipo de cosas vamos a encontrar. Por ejemplo, también el páncreas. ¿Puede ser una pancreatitis postraumática? Sí, sí. Y hay muchas condiciones que elevan la amilasa pancreática, porque entonces una amilasa elevada, ¿sí? No significa pancreatitis. El puro trauma abdominal puede elevar la amilasa. Entonces, hay que recordar que tenemos también que estar monitorizando estos niveles. Bueno, esto es lo que a lo mejor ya hemos escuchado alguna vez de algún paciente o familiar que haya estado en alguna cirugía, ojalá que no sea el caso. Hemos encontrado pacientes que nos dicen en los reportes lesión hepática, grado 1, grado 2, grado 3, y a veces no comprendemos a qué se refieren. Bueno, básicamente aquí están. No nos vamos a entretener en esto, solamente para que ustedes lo tengan de conocimiento. La presentación está en la plataforma. Recordar que pues obviamente la grado 1 es la más leve, con áreas muy pequeñas, menos del 10%. Y la grado 3 es la que tiene más del 50% ya con laceración importante, profunda de más de 3 centímetros. Y pues ya la tipo 6 es ya una avulsión del hígado donde prácticamente se despegó por completo el hígado, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, dos tipos de lesiones. Tenemos una lesión hepática manifestada precisamente por esta colección que se ve, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, el vaso. El vaso está roto, roto en dos partes. Aquí tenemos esta fase contrastada donde se observa también la lesión hepática, se ve una disrupción del parénquima también y encontramos que el medio contraste pasa aquí, pero aquí ya se encuentra avascular. Esa es porque tiene un hematoma. Entonces podemos ver también aquí la presencia de aire libre, ¿sí? Entonces esta es una lesión, esta es una lesión hepática ya en un grado 4 o incluso casi 5, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo el vaso también tiene una ruptura traumática del vaso y cómo tiene aire libre. Ese aire libre significa también ruptura de víscera hueca, ¿no? Perforación de víscera hueca. Entonces, esta es una tomografía bastante complicada por el tipo de lesiones que se tienen. En el caso del riñón es exactamente la misma cosa, ¿sí? Tenemos lesiones, hematomas pequeños subcapsulares, hematomas que son mayores del 10% y menos del 50%, más del 50%, ya con lesiones del parénquima, ya con ruptura de segmentos y rupturas vasculares y ya con una avulsión en el grado 5, ¿no? Que podemos ver aquí, por ejemplo, en esta tomografía, cómo se encuentra aquí esta lesión hipodensa, en la cual pues se nota precisamente lo que estábamos comentando. Bueno, la famosa irritación peritoneal, el signo de rebote, ¿eso por qué se ocasiona? Precisamente por el acúmulo de sangre e irritación del peritoneo, lo que va a dar un dolor de tipo vago, no es bien localizado, es un dolor que las personas, aquellas que están conscientes, pues van a referir como en todo el abdomen. Es un dolor sordo, es un dolor que no pueden identificar su origen y que cuando nosotros presionamos el abdomen,
duele, por supuesto que duele, puede haber algo de resistencia muscular, pero en cuanto soltamos, ¡pum! ¡Ah! Brincan, ese dolor es así terrible, eso se llama irritación peritoneal y eso pues es un dato de peritonitis. En casos no traumáticos, pues hay que pensar en apendicitis, ¿sí? O alguna perforación de víscera hueca. En casos de no traumáticos hay que pensar también peritonitis bacteriana espontánea. En casos de pacientes con insuficiencia renal en diálisis, peritonitis asociada a diálisis. Y en los pacientes traumáticos, bueno, sin duda alguna, hay que sospechar que este paciente ya tiene un abdomen agudo y necesita intervención quirúrgica por el equipo de cirugía general. Obviamente, bueno, pues lo que les decía, a veces puede tardar horas, no siempre es como que luego tengo el accidente y ya empiezo con los datos de irritación peritoneal, ¿no? Porque pues empieza a ver pues, la fuga de sangre y entonces hasta después empiezan a presentar estos síntomas, ¿no? Hay que estar checando también la parte de la sensibilidad. Créanme que esta es una de las cosas que, y me incluyo, en lo personal se nos olvida frecuentemente, ¿eh? Se nos olvida mucho, así como que ponernos a ver la parte de si tiene o no una lesión vascular o una lesión medular, perdón, neurológica, ¿no? Nos enfocamos a que el ABCDE, pero a veces no vemos que el paciente puede tener también alguna lesión medular y esta nos tarda en detectarse. ¿Y cómo la voy a detectar? Bueno, a veces cosas muy sencillas, como si el paciente está consciente, pues ver si hay sensibilidad y movilidad de las extremidades inferiores o si no la tiene, ¿sí? O si el paciente refiere parestesias, bueno, pues también hay que sospechar de lesión. Y bueno, pues si de plano no las mueve, bueno, pues ahí ya tenemos que ponernos a pensar en lesiones mucho más severas de la columna vertebral, fracturas de columna lumbar, columna torácica, etcétera, de acuerdo al nivel del dermatomo que se encuentra, ¿no? Ya lo saben que, por ejemplo, T4 se encuentra en las tetillas, T4, T5 en las tetillas, ¿sí? Y por ejemplo T10 el ombligo y más o menos pues ustedes van a tener que ir viendo los dermatomos para poder determinar más o menos en dónde se encuentran las lesiones. Otra de las maneras en la que podemos ver o tenemos que ver si hay lesión vascular es precisamente checar algunos signos como la elevación del escroto. Cuando tocas el periné, el escroto se va a levantar igual que los testículos. Si esto no ocurre, puedes pensar en una lesión medular. El reflejo del esfínter anal, donde al tratar de hacer un tacto rectal, pues el esfínter se va a contraer, pero si hay una pérdida de tono del esfínter, si hay incontinencia urinaria o defecatoria, habrá que pensar precisamente en una lesión medular. Y eso, pues precisamente es lo que les estaba platicando. Pero además, recuerden que a los pacientes que tienen trauma abdominal tendríamos que, no siempre, habrá que valorar cada caso, ponerles sonda nasogástrica y sonda urinaria. La sonda urinaria tiene la ventaja que nos ayuda a cuantificar líquidos y nos ayuda a descomprimir el abdomen para que no haya hipertensión intraabdominal. Sin embargo, si yo a la revisión de este paciente en la parte de exposición encuentro que, por ejemplo, hay sangre en el meato urinario, que hay un hematoma escrotal o perineal, está contraindicado colocar la sonda y tendremos que solicitar el apoyo del departamento de urología. ¿Por qué? Porque puede haber una ruptura de la uretra y esto puede ser una lesión que si yo trato de poner la sonda, exista un problema de causar una falsa vía. Lo mismo, tengo que hacer el tacto rectal para revisar la próstata. Si la próstata se encuentra elevada, es exactamente lo mismo. Y en las mujeres es igual. En el caso de las mujeres, yo tengo que revisar si no tiene sangrado a través de la uretra y tendremos que ver si tiene también lesión vaginal u ósea, ¿sí? Incluso en las pacientes núbiles es importante revisar a las pacientes por completo. ¿Por qué? Porque si nosotros no detectamos una lesión, este paciente puede hacer hematomas y puede tener complicaciones graves e incluso pueden, en el caso de las mujeres, requerir hasta histerectomías por una situación que no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, la búsqueda de fragmentos óseos, pero también, como les decía, si vemos que tienen
sangrado a través del meato urinario, está contraindicada la colocación de una sonda. ¿Por qué revisar las nalgas del paciente? ¿Sí? Muy sencillo. Muchas heridas de bala pueden tener entrada por el glúteo, porque le dispararon por la espalda, estaba huyendo de un asalto, le disparan y entra por el glúteo y entra hacia la pelvis, la vejiga o estructuras aledañas, incluso vasculares. Y a lo mejor no sale la bala porque estaba muy lejos o porque era un calibre pequeño, pero el daño interno es significativo. Y como a lo mejor después de que cayó al piso, lo patearon, lo golpearon y perdió el conocimiento, o no se acuerda de lo que le pasó, o simplemente está inconsciente y lo hemos intubado. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de lesiones, porque estas lesiones pueden ser heridas penetrantes o heridas de salida, donde vemos la entrada de la bala aquí, pero no vemos dónde sale y resulta que salió por acá, por la nalga. Entonces, esto es importante que estemos revisando en estos pacientes. La sonda nasogástrica, como les comentaba, hay que descomprimirla, pero también tiene contraindicaciones. La contraindicación es que tenga el paciente rinorraquia. La rinorraquia es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz y no está moqueando porque está llorando, porque le duele mucho. Está moqueando porque hubo una fractura de la lámina cribosa y tiene este paciente una fractura del piso anterior, ¿sí? Del cráneo, donde está drenando líquido cefalorraquídeo. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar entre los mocos de llanto y dolor y que en realidad sea líquido cefalorraquídeo? Es muy sencillo, la presencia de glucosa. Si tiene azúcar, glucosa, o sea, le pones una tira de Dextroxix o un glucómetro o lo que tengas para trabajar, porque bueno, así trabajamos en este país con lo que tenemos, eh, vamos a ver si aparece glucosa. Los mocos normales, comunes y corrientes de llorar, de tanto sufrir, ¿sí? No tienen glucosa, pero líquido cefalorraquídeo sí. Aunque salga poquita, es importante que recuerden que la glucosa es muchísimo menor en su concentración en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma. Por lo tanto, no esperen 110 de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto que no. ¿Sí? Pero si aparece glucosa, entonces hay que tomar en cuenta que este paciente tiene líquido cefalorraquídeo y está contraindicado poner la sonda. ¿Por qué? Pues muy sencillo, si yo pongo la sonda y está fracturado, en lugar de irnos hacia abajo, nos podemos ir hacia arriba y entonces causar una lesión cerebral. Entonces, bueno, ahí en ese caso se recomienda colocar, si es absolutamente necesario, de manera orogástrica. La medición de la colocación de la sonda para ponerla es punta de la nariz, lóbulo de la oreja y apéndice sifoides. Esa es la distancia a la cual ustedes tienen que introducir la sonda nasogástrica. Eso lo vamos a ver en intoxicaciones para que no se estresen ahorita. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Pues para quitar el contenido gástrico. A lo mejor es una persona que acababa de comer, a lo mejor esta persona está muy distendida, a lo mejor presentó sangrado, ¿sí? A lo mejor se intoxicó de manera voluntaria y después de eso chocó contra un muro de manera intencionada. Entonces, esto de la sonda nasogástrica nos sirve mucho para poder identificar algunas situaciones que no son habituales, ¿verdad? Y que de repente no lo pensamos. Bueno, como les decía, punta de la nariz, lóbulo de la oreja y apéndices sifoides. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la contraindicación. Ahí ya nos vamos a clavar. La sonda urinaria, bueno, ya la permitimos. Sirve para permitir el lavado peritoneal diagnóstico, descomprimir la vejiga, para el control de líquidos. No cuando se sospecha en lesión uretral. Y obviamente hacer una biometría hemática, la química, tiempos de coagulación, tipificación y cruce. ¿Por qué todo esto? Porque el paciente posiblemente pueda pasar a quirófano y es necesario para poder determinar cuáles van a ser sus necesidades durante el proceso anestésico y cuáles van a ser los manejos que se van a dar durante el proceso quirúrgico, transfusión de sangre, plasma, etcétera, y tener lista sangre para este tipo de pacientes que puedan requerir manejo. La gasometría está nos útiles a nosotros en los departamentos de urgencias para ver cómo se encuentra la relación de la ventilación y la perfusión, para ver precisamente cómo se encuentra el lactato y la disponibilidad de oxígeno en nuestros pacientes que pueden estar chocados.
Y evidentemente los pacientes que se encuentran con acidosis metabólica seguramente deben de tener un pronóstico mucho más malo y un indicativo de hipoperfusión, así como el lactato elevado. Por lo tanto, es importante administrar cristaloides. Igual que en el choque hipovolémico, igualito, el manejo es idéntico. Vamos a manejar el estado de choque. Cuando se puede, pues la radiografía, cuando se puede, mil veces también, pues la tomografía. Vemos cómo esta tomografía aquí encontramos precisamente líquido libre completamente de fuera del hígado y el aire libre. O sea, este paciente tiene sangre, aparte tiene aire, tiene una perforación de víscera, una hemorragia importante. Entonces tendremos que ver, porque esto es un paciente que requiere manejo quirúrgico a la DIA, ¿eh? O sea, no es una cosa que pueda esperar, por ejemplo, el caso de esta tomografía. Pero a veces no podemos llevar al paciente a tomografía porque está muy inestable. Nos tocó que el paciente estuviera muy grave, estuviera chocado, le estamos poniendo cristaloides, ya le estamos pasando sangre, ya le estamos pasando plaquetas, ya le empezamos aminas presoras como norepinefrina, el paciente lo tenemos intubado, lo tenemos en malas condiciones, está de mírame y no me toques. No lo puedo llevar a la tomografía, lo llevo a la tomografía y lo mato. Así de sencillo. Entonces, una opción bien interesante es la ecografía FAST. El ecografía FAST significa por sus siglas en inglés, abordaje sonográfico en trauma enfocado. Y lo que nos ayuda a nosotros es poder detectar precisamente algunas patologías sin necesidad de mover al paciente. O sea, al borde de la cama del paciente yo puedo hacer esto. Es no invasivo, no necesito llevármelo y nos habla acerca de necesidad de cirugía. O sea, este líquido que vimos en la tomografía anterior, ¿sí? Esto que vimos en la tomografía anterior, lo podemos ver aquí. Y lo podemos ver aquí porque, por ejemplo, vean cómo se encuentra aquí abajo el riñón. Esto es el hígado. Y esto que es la fosa de Morrison se encuentra con una imagen hipoecoica, o sea, líquido, o sea, agua. Y donde hay agua, donde no debe de haber agua, en un paciente politraumatizado, te está siendo indicativo de sangre. Está sangrando. Entonces el manejo de este tipo de personas deberá de ser precisamente manejo quirúrgico. Fíjense, así de rápido sin tener que mover a un paciente. Mejor lo mueves en lugar de llevarlo a la tomografía, lo mueves al quirófano para que lo metan a operar. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que es operador dependiente. Tiene que haber cierto grado de expertise y el entrenamiento, obviamente, que era lo que yo quería hacer con ustedes. Eh, Obviamente, no necesitas una cosa de un curso de 20 días. A veces con unas horas puedes más que suficiente aprender a detectarlo. El lado peritoneal es muy sencillo, muy fácil, pero bueno, vamos a ver un poquito acerca de del eco. Vamos a ver pues rápidamente este videíto. Mm, Podemos ver cómo se coloca precisamente. Aquí está el riñón y vemos también el hígado, ¿no? Pues podemos ver cómo aquí el espacio entre el riñón y el hígado, pues no hay absolutamente nada. Ahí está, el espacio hepatorrenal. Nos dicen, ¿sabes qué? No hay absolutamente nada de qué preocuparnos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ya del otro lado, el vaso y el riñón del lado izquierdo. Recuerden que ese es un poquito más difícil porque está un poquito más arriba. Aquí lo están viendo. Aquí tenemos el riñón, riñón. Aquí se ve riñón, perfecto. Y el vaso. Esto es vaso y el espacio subfrénico que se encuentra aquí y el espacio que se encuentra donde no debe de haber nada. Vamos hacia la parte de epigastrio. Voy a mover un poquito esto para que vean dónde se pone. Se coloca aquí y lo que se alcanza a ver es la imagen de 4 cavidades. Si no tiene líquido aquí en esta parte, o sea, ven aquí esta parte que es el pericardio, estos son ventrículos, ¿sí? Entonces tenemos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y finalmente nos vamos a la pelvis, donde vamos a buscar la vejiga. En este caso, como pueden ver, la vejiga no está completamente repleta, pero encontramos la vejiga y abajo encontramos lo que viene siendo la próstata y el espacio retrovesical. Aquí es donde vamos a buscar precisamente la presencia del líquido. Entonces,
estos 4 puntos son los puntos principales que se hacen en el EcoFast. Solo 4 puntos. No es necesario complicarse la vida, no es necesario hacer otra cosa. Vean, hígado, riñón del lado derecho, ¿sí? Riñón izquierdo, vaso, aquí corazón, pericardio. Entonces, en realidad está muy sencillito. Vean cómo se encuentra aquí, de imagen normal, y líquido libre. Entonces, pueden ver cómo hay una diferencia en las características. Aquí, por ejemplo, podemos ver el vaso y un poquitito de líquido libre. Vean cómo está ahí. Entonces, estos son indicaciones y vean el pericardio, aquí el corazón, y todo esto es derrame pericárdico. Esto era lo que yo quería que hiciéramos allá en el hospital. ¿Sí? Ah, bueno, pues aquí vemos la diferencia. En la mujer aquí está el útero y aquí hay líquido libre y en el hombre aquí tenemos la vejiga y detrás de la vejiga se encuentra el líquido. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que yo les quería platicar. Quería que lo practicáramos, bueno, ya no se pudo, pero bueno, ese es precisamente lo que vamos a ver cuando estemos utilizando los equipos de ultrasonografía. Bueno, pues obviamente el lavado peritoneal, ya no se usa. Me ha tocado ver todavía en los hospitales civiles que lo hacen, obviamente por la cuestión de los recursos y todo esto. Es una pequeña ventanita que se hace en el abdomen, se coloca una solución salina y se drena para ver a los pacientes. El líquido se manda a hacer un citoquímico, un citológico y si tenemos, por ejemplo, en 10 mililitros, sacamos 10 mililitros de sangre, es positivo y tendrá que operarse ese paciente. O sea, si en cuanto saco el líquido, en lugar de salir líquido, sale todo sanguinolento, pues no hay duda, hay que operar. Si tiene más de 100,000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, hay que operar. Si hay más de 500 leucos, hay que operar. Si la milasa es más de 175, hay que operar. Si hay presencia de bilis, bacterias o pues, alimentos, pues no hay de otra, ¿no? O sea, si básicamente sale caca, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, este, la tomografía, pues obviamente es lo mejor, pero pues hay que mover al paciente y eso tiene que ser en un paciente que sus condiciones clínicas lo permitan. Y bueno, pues aquí tenemos las ventajas y las desventajas, no nos vamos a entretener, ahí lo van a tener ustedes en la presentación en la plataforma. Y obviamente lo que les decía, ¿qué vamos a sospechar o cómo lo vamos a hacer en los pacientes que tengan trauma abdominal, dependiendo del tipo de dispositivo de seguridad? ¿Sí? Si fue por compresión, vamos en el cinturón de seguridad, desgarro del mesenterio, ruptura del intestino, trombosis de la arteria y la aorta o incluso ruptura. Si es por hiperflexión, da una fractura de Chance en el cinturón de los hombros, ¿sí? Ruptura de la íntima, trombosis de la arteria nominada carótida, ¿sí? O sea, básicamente el corte que decíamos, ¿sí? O si es por compresión, desgarro de la subclavia, fracturas costales, contusión pulmonar, ruptura de vísceras abdominales y las bolsas de aire que decíamos, las abrasiones corneales, las queratitis, abrasiones de la cara, ¿sí? Puede haber una ruptura cardíaca, por supuesto, fracturas de la columna cervical, porque recuerden que la bolsa de aire pues golpea precisamente y cuando golpea, pues te va a golpear la cara y te va a hacer una hiperextensión forzada que puede causar una fractura cervical. Y obviamente también todas estas lesiones pues se tienen que valorar de manera independiente, ¿no? Las fracturas de la pelvis, estas fracturas, recuerden que son las que, como les comentaba, pueden llegar a presentar una gran cantidad de sangrado y esto puede ocasionar que los pacientes lleguen a choque hipovolémico de manera muy rápida. Entonces tenemos que conocer también la anatomía, tenemos que buscar hacer la maniobra de Volkmann. La maniobra de Volkmann no es otra cosa más que sujetar la pelvis en las crestas ilíacas y hacer lo que le llaman lo de libro abierto. Si se abre la pelvis está fracturada y esto tenemos que fijarlo y comprimirlo, hacerle un vendaje que le llamamos vendaje de sirena o fijarlo quirúrgicamente de manera inmediata para que no sangre más. Estas fracturas pues pueden ser muy complejas porque pueden
ocasionar desplazamientos y una apertura completa. Aquí hay que recordar que pasa precisamente la aorta y la aorta se hacen las ilíacas primitivas y luego las femorales. Entonces, las lesiones vasculares son frecuentes en esta área también y por eso el sangrado también tenemos que tener mucho cuidado. Esto ocurre más frecuentemente en estas de pelvis por atropellamiento o eyección, o sea, cuando salen proyectados, van en la motocicleta, se golpean, los golpean o lo que suceda, si ustedes quieran, salen disparados y esto puede causar fracturas de pelvis bastante complejas. Como podemos ver, pueden ser desde fracturas que pueden ser manejadas de manera conservadora hasta fracturas bastante complicadas donde se despega completamente una parte de la otra. Fracturas isquiopúbicas que a veces son conservadoras y no hay necesidad de hacerles ningún tratamiento adicional. Y bueno, no, esto nos vamos a entretener. El tratamiento, pues como lo dijimos, el tratamiento depende de lo que encontremos. Hay que mantener estable hemodinámicamente a los pacientes. Hay que buscar las lesiones de manera intencionada. Hay que estudiar a estos pacientes. Hay que llevar a estos pacientes a cirugía de manera temprana cuando encontremos estas lesiones. Y después de esto, el tratamiento en las terapias intensivas es la medición de la presión intraabdominal y evidentemente habrá que estar dando vigilancia a los pacientes y obviamente apoyarnos del equipo quirúrgico, apoyarnos de los cirujanos que son parte esencial para el manejo de estos pacientes que llegan a los departamentos de urgencias y que tenemos que trabajar en equipo, nosotros con la parte del diagnóstico, la estabilización del paciente y ellos evidentemente con el tratamiento definitivo de los mismos. Bueno, pues hemos terminado ya el día de hoy. Espero que no los haya aburrido demasiado. Vamos a ver ya la próxima y última clase, una situación muy general de las intoxicaciones. A mí me gustaría, digo, cuando a veces nos da tiempo ver, pues, alacranismo, ver loxocelismo, ver, por ejemplo, también el manejo de los crotálidos y todo lo demás. Pero bueno, la verdad es que el tiempo de su asignatura es muy pequeñito, tenemos que cumplir con lo que establece el programa, tenemos que cumplir con los tiempos también y bueno, pues vamos a ver qué nos depara para el 15 de mayo, si vamos a regresar a actividades, si regresamos de verdad, vamos a hacer la práctica con el eco y si no, bueno, pues no más nos van a quedar las ganas y se acabó y pues también ver la manera de cómo va a ser la evaluación final. Recuerden que las evaluaciones en la plataforma cuentan también para el 40% de su calificación. El otro 20% es la participación y la asistencia, que pues esa básicamente ya está porque pues están en su casa, así que ya la tienen. Y el otro 40% será su examen o evaluación final. Bueno, pues ya, yo me despido de ustedes. Muchas gracias por estarme escuchando y nos vemos ya para la próxima y última clase donde espero ya tengamos un poquito más de información acerca del método de evaluación que se va a tener que tener con ustedes. Pues bueno, muchas gracias, buen día, tarde, noche o la hora que me estén viendo. Hasta luego.